Ahí sí, ¿se escucha bien? Cuéntenme, chiquillos, si se escucha bien, si se ve, para que podamos conversar un ratito. Hola, Carlos, Carolina, Valentina, Francisca, Grace, chiquillos, Kat. Porque hoy día les quería conversar un poquito, explicarles lo que había puesto en la mañana sobre el insomnio. ¿Les tinca que hablemos un poco de eso? Eh, Así que avísenme si se escucha, si se ve, si está todo ok, porque yo no veo ni más paloma. Ah, o sea, no sé si estoy transmitiendo bien o qué. Ya. Entonces, les quería comentar un poco sobre el tema de el sueño, el insomnio y lo que les contaba sobre la relación que tiene con los fallecidos en un sistema familiar. ¿Ya? Voy a dejar este videito arriba para que lo puedan ver a quien le interese, ¿ya? Eh, y pueda sacar sus propias conclusiones y ver qué es lo que está pasando dentro de sí, ¿ya? Entonces, obviamente, por lo que estamos pasando, por el tema de la pandemia y todo esto que estamos viviendo, estamos con el tema de vigilia y sueño súper alterado, por si no se han dado cuenta. ¿Ya? Ah, y ahí estoy viendo los mensajes, pues. Ahí sí. Entonces lo que yo les estaba contando, chiquillos, es que cuando nuestro cerebro, que es el que nos permite la sobrevivencia, el que nos permite mantenernos seguros, que es el cerebro reptil, que es el más rudimentario, que tiene muchísimos años y que no piensa lógicamente, sino que es por ejemplo, cuando nosotros vemos que se nos viene un auto encima y uno corre rápido, o el que responde y le pega a alguien o lo empuja si te sientes como acosado, ¿ya? Entonces, ese cerebro que se llama cerebro reptil es el que nos permite la vida y el que nos permite estar conectados y seguros. Entonces, como el cerebro reptil entiende o dice, ¿sabes qué? Está pasando algo raro, hay una especie de peligro de muerte, porque el tema del virus, la enfermedad, la cuarentena, una cosa que se salga de lo normal, exacto, Carolina, es como un acto reflejo. Ese cerebro trabaja mucho con el simpático y el parasimpático, que es el acelerador y el freno de nuestro sistema nervioso. Es el que nos permite, por ejemplo, parpadear, prepararnos para la batalla y para hacer frente a algo terrible. Entonces, cuando nuestro cerebro siente que está en algún tipo de peligro, se activa y lo que hace es que te mantiene en un estado, cuando te vas a dormir, te mantiene en un estado de alerta constante, de día y de noche. ¿Cómo lo hace? Haciendo que se activen los sistemas parasimpático y simpático, que son, como les dije, el freno, ¿ya? Y el acelerador del sistema nervioso. Entonces, activa el acelerador del sistema nervioso y nos producen hormonas de estrés, ¿ya? Cuando nosotros producimos hormonas de estrés no dormimos bien, porque estamos en un estado de alerta. El cuerpo y el cerebro, este cerebro, que su pega es mantenernos vivos y seguros, se dedica a que nosotros estemos en un estado de alerta constante, como en una alerta amarilla o en una alerta roja. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros tengamos sueño superficial, que nos dé taquicardia, que aceleremos el pulso, que aceleremos la respiración y entonces no nos relajamos, no entramos en estado de relajación, ¿ya? Y entonces empezamos a dormir mal, tenemos pesadillas, nos despertamos mucho, ¿ya? Nos despertamos, no sé, ponte tú, si a algunos les pasa que despiertan en la noche muchas veces, más de las que habitualmente se despiertan, esto entonces hace que nosotros estemos
hiperactivados en un estado de alerta y no podemos alcanzar sueños profundos, sueños REM, ¿ya? Y también tenemos sueños complejos, es decir, tenemos pesadillas, nos falta la respiración, ¿ya? Entonces puede ser que aquí en el estado de conciencia, donde estamos tú, que me estás escuchando hoy día y yo que te estoy conversando algo, puede que tú digas, no, estoy tranquila, ¿ya? Pero tu sistema nervioso, cuando te vas a la cama y te quedas dormido, te dice, no estás nada tranquila. Sientes que hay algo que cambió, hay algo, puede ser que conscientemente, y la conciencia y todo eso está en el cerebro más evolucionado, ¿ya? Que es el neocórtex. Entonces, el reptiliano está aquí, que está muy unido al tronco encefálico, porque está unido a todos los nervios que nos hacen arrancar, como dicen, apretar cachete. Nos hacen arrancar y también nos hacen luchar, ¿ya? Entonces, después viene el cerebro de las emociones, que es el cerebro límbico, y finalmente el neocórtex. Entonces, el neocórtex dice, oye, pero aquí no pasa nada, ¿cachai? No hay por qué asustarse, esto no nos va a afectar, en realidad está pasando afuera, pero acá dentro tuyo te dice, ¿sabes qué? Algo pasa, estamos en estado de alerta. ¿Ya? Entonces, aunque tú te sientas seguro o centrado, o sientas que no tienes por qué estar nervioso, tu cerebro te está avisando que sí, que hay algo por lo que tú necesitas estar en estado de hiperactivado, así como con los ojos abiertos y listo para huir o listo para la batalla. Como cuando dicen, oye, capaz que tiemble, entonces tú estás así como que dormís vestido, tu cerebro está en eso. Literalmente nuestros cerebros a nivel como país o territoriales o familiares, estamos en un espacio que estamos muy activados, ¿ya? Y por supuesto que el exponernos a las noticias, a lo que te dicen otras personas, a que las cosas no están tan claras, también hace que estés más activado. Esto nos pasó igual cuando tuvimos ¿cómo se llama? el, la crisis, cuando empezó el 18 de octubre, la crisis social, nos pasó exactamente lo mismo. A lo mejor tú vives en un lugar que no te llegan tanto las protestas, pero igual te sentiste mal, te sentiste activado, dormías mal, andabas con miedo, andabas con angustia y quizás no sabías muy bien por qué. El estallido social. Gracias, Vero. ¿Ya? Entonces, ya les conté que neurológicamente, a nivel de biología, estamos en un estado de alerta y esto es a nivel mundial. Entonces, como que no podemos arrancarnos, aunque quisiéramos, esto es como dice el caballero, un enemigo poderoso y enorme, pero es algo que no podemos ver. Entonces, realmente nuestro cerebro se siente muy chiquitito y dice, wow, o sea, tengo que estar mejor preparado por cualquier cosa, ¿ya? Y esto es para mantenernos vivos. Entonces es poco, eh, poco manejable, no lo podemos controlar porque esto es muy instintivo, muy animal. No pasa por la conciencia ni por la razón. Entonces andamos todos así como medio extraños, nos cuesta levantarnos o nos activamos en la noche. Yo al menos otros se activan súper temprano en la mañana, otros duermen muy poco, algunos duermen mucho y necesitan dormir y descansar de día. Todos funcionamos de maneras distintas y nos regulamos de maneras distintas. Entonces, esto se regula. Esa es la buena noticia, es que uno va regulándose. Es decir, este cerebro que está súper activado también tiene la capacidad de equilibrar, poner el freno. O sea, si estás muy activado, muy arriba de la pelota, tú puedes poner un freno, ya que también son neurotransmisores y te relajas. Pero como estamos constantemente conectando con este peligro, con esto que no sabes qué va a pasar mañana, con el tema laboral, ¿cachai? Nuevamente, en vez de activarnos y estar tensos y después relajarnos, nos activamos, estamos tensos y seguimos tensos y seguimos tensos y seguimos tensos y después te vas a dormir y dormís saltado y te despertáis. ¿Ya?
La Kiki dice que tiene ese sueño desde hace años. Sí. Entonces, ahora, ojo, esto puede haber empezado en este estallido social, pero tu cerebro despertó otras memoranzas que no tienen nada que ver con lo de ahora. Es decir, voy a ser más explícita. Imagínate que tú cuando niño mm, vivenciaste violencia intrafamiliar, viste a tus papás pelearse. Entonces ahora cuando tú escuchas gente pelear, te pones tenso, ¿ya? Pasa exactamente lo mismo ahora. Entonces, como imagínate que tú a lo mejor estuviste en la guatita de tu mamá y no te sentiste tan seguro, entonces ahora cuando tú sientes que hay una inestabilidad, buscas, buscas que alguien te apañe, sentirte seguro y no lo encuentras, entonces se activa que tú, cuando estabas chiquitito en la guatita de tu mamá no te sentiste seguro y tu cerebro dice no te sentiste seguro, entonces tenemos que estar listos para la batalla. ¿Ya? La clavo. Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a las constelaciones. ¿Qué pasa? Que entonces ya sabemos que hay un sistema que nos regula el sueño y que nos regula también el estar relajados. Para poder dormir bien tenemos que estar relajados. Es decir, es un momento en que tú estás súper vulnerable, estás dormido, no te puedes defender, por lo tanto tienes que estar completamente relajado y entregado, digamos, sin poder controlar nada. Pero cuando estamos con una ansiedad, cuando estamos con el cerebro reptil cuidándonos, no nos podemos relajar y por lo tanto dormimos mal. ¿Ya? Ese es como más o menos cómo funciona. ¿Ya? Y por supuesto se pueden agregar otros temas, así como angustia, no sé, taquicardias, cosas, tanto cosas físicas como cosas emocionales. Pena, tristeza, llorar, depresión, o a lo mejor estás bien, pero después te sientes mal, ¿cachai? Esto no necesariamente tiene que ser constante, sino que puede ser cíclico también que te dé, o que a cierta hora te actives, o que a cierta hora te despiertes, ¿ya? Entonces, ya sabemos que por ese lado nosotros tenemos tendencia a estar durmiendo mal desde ya porque estamos ante un estímulo que es la pandemia y que es la inestabilidad social, biológica que estamos teniendo actualmente. Vamos a las constelaciones. Pero si tú ya venías con un insomnio, con un bruxismo desde antes del estallido social, desde antes de la pandemia, o se te activó ahora y no sabes por qué, podría ser, y lo que se ha visto desde las constelaciones familiares, es que puede ser que tú estés implicado, es decir, conectado con algún ancestro fallecido o algún muerto de la familia. ¿Ya? Y también puede ser que eso te esté afectando a un nivel inconsciente, ¿ya? ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínense que eh, antes que tú, tu mamá perdió una guaguita, ¿ya? Entonces, como tu mamá tuvo ese dolor, esa pérdida, ¿ya? Cuando tú naciste, tu mamá, a un nivel inconsciente, para poder sostener el dolor de la pérdida de un hijo, imaginó a un nivel inconsciente, esto no lo hizo a propósito, de que esa guaguita nunca le pasó nada y en el lugar de la guaguita te puso a ti, ¿ya? Entonces, no, nosotros decimos desde las constelaciones familiares que no están viendo a ese bebé, no te están viendo a ti, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tú estarías en el lugar de un muerto. Y cuando tú estás en el lugar de un muerto, cuando tú vayas a dormir, tu cerebro dice, estoy en el lugar de un muerto. Y tu alma y tu cerebro que quiere estar vivo dice, pero yo estoy vivo. Entonces, si yo me quedo dormido, voy a estar con el muerto. ¿Ya? Y te activas. En el fondo lo que haces cuando hay un insomnio es que estás tratando de salirte del lugar de un muerto al cual tú estás siendo leal.
¿Se entendió la historia? Por ejemplo, ¿ya? Un tío, un hermano de tu mamá falleció cuando era chico de alguna peste, ¿ya? Entonces todos lloraron a esa guagua, pero nadie lo honró, o alguien, un muerto que nadie habla, ¿ya? También podría ser. Entonces, si tú estás relacionado con ese muerto, porque nadie habla de ese tío que se murió, o ese abuelo que se fue y falleció solo por ahí, ¿ya? Entonces, si tú estás relacionado con ese fallecido, cuando tú entras en el estado, como tú estás tomando ese lugar de ese muerto, cuando tú vas a dormir, vas a conectar con esa historia de ese muerto, ¿ya? Para la conciencia de tu familia, que es una conciencia inconsciente, por supuesto, ¿ya? Entonces tu otra parte que dice, quiero estar en la vida, yo no quiero estar, no soy el muerto, por lo tanto yo no estoy muerto, y entonces tú dices, yo no voy a dormir, porque dormir es como la muerte, ¿ya? Tu cerebro dice, no vamos a dormir porque dormir significa morir. Y entonces estás en súper hipervigilancia, ¿ya? Ahora, cuando ustedes dicen, me despierto a las 3, me despierto, hay un tema de neurotransmisores, hay un tema hormonal con los horarios que podría estar relacionado, pero también podría ser que sea un horario importante para el clan. Es decir, desde las constelaciones familiares podríamos decir que si la guagua, no sé, murió a las 3 de la mañana o murió a los 3 meses, podría tener relación. Yo lo he encontrado en algunos casos, aunque no es habitual, pero se parece ser mucho más que está relacionado los horarios en que uno se despierta a una secreción de neurotransmisores. Es decir, no importa qué activó que tú te despiertes o que tuvieses que estar en hipervigilancia, que se llama, ¿ya? Pero, sin embargo, tu cerebro ocupa el momento en que tú tienes menos hormonas de sueño, ya menos melatonina, por ejemplo. Y a lo mejor ese es el horario en que tú estás secretando más hormonas del estrés, ¿cachai? Que más hormonas o neurotransmisores de la relajación, del placer, ¿ya? Entonces, esto es terrible porque en el fondo si estamos, o sea, si tú sabes que estás como alterado en un trauma, puedes hacer algo, pero si no tienes idea, si estás como implicado, relacionado con un ancestro fallecido, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, generalmente hay como, desde las constelaciones hay síntomas, ¿ya? Y se parece mucho al yaciente. El yaciente es una persona que ha nacido después de un fallecido, ¿ya? O que está relacionado con un fallecido. Y generalmente, por ejemplo, tienen síntomas como insomnio, vestir siempre de negro, dormir de un estado como de momia, así como vampiro, ¿ya? Despertarse ahora en la noche, tener depresión, tener bajoneo, ¿ya? Activarse en las noches más que en el día, tener fotofobia o intolerancia a la luz, o sea, son como vampiros en realidad, ¿ya? Voy a leer un poco aquí lo que va. Ta, 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 ta. Un tío abuelo materno murió asesinado o algo así. Nunca quedó. Es una constelación, lo vi muerto en el piso. Quizá por ahí hay algo. Sí podría ser. Despierta a las 2, a las 3, a las 5, a las 7. Pamela, ¿cómo descansa? 2, 3, 5, 7. Wow. Ah, la Elizabeth dice, Elizabeth Núñez. Entonces mi abuela que me trató mal casi toda mi infancia me seguirá hasta hoy. La Andrea dice, ¿a las guaguitas les puede pasar eso? Ya. Elizabeth, primero que nada, esta implicancia con las personas fallecidas no es consciente, es a un nivel inconsciente y es independiente de si esas personas son buenas o malas. Andrea, pueden estar implicadas personas chiquititas, niños o adultos. Esto es para todos. Es decir, podría yo también estar estar relacionada con algún muerto de mi familia. Porque el clan, la conciencia del clan familiar
lo que le importa es que la vida pase, y para que la vida pase, esa persona tiene un lugar importante. Mientras nosotros no honramos a esa persona y su vida, alguien va a tomar ese lugar. Entonces, si nadie está al lado del hermano que falleció, y si ese hermano hubiese nacido, a lo mejor yo no estuviera. Entonces yo tomo el lugar de ese fallecido para el clan. Y eso significa, desde una conciencia de clan, que entonces la vida continúa. ¿Ya? Y eso es malo, obviamente, para los niños o para nosotros, porque entonces vamos viviendo la vida de un fallecido, y un fallecido no necesita pareja, ni dinero, ni casa, ni comida, ni trabajo, ni nada. Entonces, y no necesita descansar tampoco, ¿ya? Entonces, en el fondo tú te estás pasando luchando para convencer a tu sistema nervioso de que tú estás vivo y de que tú no eres el muerto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Primero que nada, a un nivel como biológico, todo lo que te haga estar en un estado de relajación te puede ayudar a entrar en un sueño más profundo. ¿Ya? ¿Quién más? Ya, entonces, todo lo que sea relajación, relajación del sistema nervioso. Acuérdense que hay un sistema nervioso, hay una parte que el parasimpático y el simpático. Uno es el freno y otro es el acelerador. Entonces tenemos que activar el freno. ¿Cómo activamos el freno para empezar a bajar las revoluciones? Primero que nada, tenemos que soltar la energía que quedó. Por ejemplo, nosotros nos preparamos para arrancar y no pudimos. Si nosotros estamos con mucha tensión, con mucha energía guardada, no vamos a poder dormir bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que primero soltar esa energía extra, o mientras estabas en la guatita de tu mamá, o lo que tú sientas, si vino un temblor y no alcanzaste a arrancar, tienes que hacer el movimiento, hay que salir, correr, moverse. Entonces, actividad física, es decir, soltar la energía residual, la energía que está congelada, hacerla mover. ¿Ya? Wow, Vidna. Dice que tu mamá fue obligada a abortar a una niña, que lloró al sacarla. Qué heavy eso. Entonces, ahí a lo mejor lo que hay que hacer es un duelo. También, si hay que hacer un movimiento emocional, hay que hacer llorar, hacer un ejercicio, salir, correr, moverse un poco, reírse, cualquier cosa que descargue la cantidad de energía acumulada en el cuerpo va a ayudar a que después haya una relajación. Imagínense cuando nosotros apretamos, apretamos, apretamos los puños y después soltamos, relajamos. Entonces le enseñamos a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso de que podemos apretarnos y que podemos relajarnos, ¿ya? Eso en el fondo es como en el cuerpo, para ir, eh, para ir soltando la energía extra. Por eso se dice que los niños, antes de acostarse, no deberán ver tele, ojalá no tener cosas más estimulantes, ojalá bañarlos, darles una comida temprano, bañarlos para que vayan, para que su cuerpo diga, "Ah, esto ya viene la hora de irse a dormir". Lo otro es que al cuerpo y al cerebro le gustan las rutinas, le gusta ser fome, hacer exactamente lo mismo en los mismos horarios. Entonces, si un día yo me acuesto a las 10, yo soy horrible, yo me acuesto súper tarde, soy súper noctámbula, en la mañana como que me cuesta mucho activarme, pero en las noches soy así muy... Entonces, si tú te acuestas todos los días a las 9, o si tú te acuestas todos los días a las 10, mantener una rutina independiente de lo que tú, de los horarios que tú manejes, pero que sean siempre los mismos horarios. ¿Ya? Eso es como... La Lori González, ¿qué se puede hacer con el bruxismo? Ya, Bernardita, primero te voy a responder a ti. ¿Cómo hacer el duelo de una madre fallecida cuando alguien tenía 2 años? Mira, desde las constelaciones se puede hacer la constelación para que esa persona vuelva a tener el apego, ¿ya? Lo que esa persona perdió es el contacto con la madre, es como un cortocircuito, entonces hay que volver a
a rehacer ese apego para que esa persona vuelva a estar conectado a la red de energía de mamá, ¿ya? Y recién ahí va a poder hacer hacer el duelo. Y el duelo tiene que hacerlo en los tres niveles del cerebro, que yo le llamo que es tiene que hacerlo en el neocórtex, o sea, entender que eso ya fue, probablemente ya lo ha hecho. Después tiene que sentirlo, o sea, tiene que hacer llorar, tener emociones al respecto, estar triste, ¿ya? Y finalmente lo que necesita hacer es una descarga biológica, es decir, el llanto es una descarga biológica a veces, temblar, enojarse, ponerse rojo, etcétera, cosa que se empiece a soltar la energía residual que quedó cuando tenía 2 años. Y cuando su cuerpo esté relajado, va a poder volver a conectar con su mamá. Muchas veces hacemos constelaciones y la gente siente que avanzó, pero también siente como que llegó a un límite y no avanza más, y eso es porque el trauma o el trauma de apego, en este caso con alguien que pierde a su mamá muy tempranamente, es un trauma que queda en el cerebro. No estamos hablando solo de espíritu aquí, estamos en un cuerpo físico y el cuerpo físico también hay que atenderlo, ¿ya? Lore González, ¿qué puedes hacer con el bruxismo? Aparte de usar plano. Aparte de usar plano, hay que trabajar ahí. El bruxismo es un apriete. ¿Y qué significa eso? Una contracción. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? El bruxismo es un trauma, ¿ya? Algo está haciendo que te... Porque, ¿qué es lo que es? La vida es una contracción y una relajación. El mar se contrae y se relaja. El corazón se contrae y se relaja. Todo en el mundo, todo en el universo es una contracción y una relajación. Entonces, ¿qué pasa con el bruxismo? Que no se aprendió a relajar, entonces estás apretado. Y eso es un trauma, es una energía que se congeló, ¿ya? Los casos de bruxismo se tratan desde, por ejemplo, la experiencia somática. Yo también lo he visto constelar, ¿no? Yo no he constelado el bruxismo, pero lo he visto y generalmente tiene que ver con traumas y del desarrollo quizás, pero habría que verlo en una constelación para que se pudiera soltar. No miento, sí he trabajado con bruxismo y no me acuerdo bien qué lo que era, pero sí tiene algo transgeneracional. Se podría ver a qué corresponde y además trabajarlo con experiencia somática. ¿Ya? Clau Contreras. Bueno, pero en general, cualquier apriete significa que el cerebro, el sistema nervioso, no sabe relajarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enseñarle al cuerpo que se puede apretar y que se puede relajar. ¿Ya? Si uno nació con insomnio, porque mi mamá me dice que desde guagua tomaba gotitas para dormir, la Clau, significa que ahí hay un trauma ¿cómo se llama? Un trauma gestacional. Es decir, si naciste con dificultad para dormir, significa que lo que tu mamá sentía, la angustia que tu madre sentía, te la transmitió a ti. Y como bebé tenemos un cerebro inmaduro, ese trauma de tu mamá ahora es tuyo. ¿Ya? El trauma es transgeneracional, es decir, nosotros podemos, si la abuela se sacó la mugre en la bici, la mamá tiene miedo a andar en bici, tú también quizás tengas problemas para andar en bici. El trauma se puede transferir de generación en generación. No necesariamente es solo tuyo, sino que puede pertenecer a todas las mujeres de tu clan o a todos los niños de tu clan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que el trauma es una energía que se congeló y no pudo terminar de hacerlo, lo que hay que hacer es descongelar esa energía. Pero para eso hay que ver dónde está esa energía en el cuerpo y dónde está esa misma energía congelada en tu árbol familiar. Y desde ahí soltarla. A veces esa energía congelada tiene nombre, es un ancestro que nos olvidamos de ello.
Cuando es así, nosotros solamente con honrar ese ancestro ya estamos liberando esa energía y entonces tú te liberas de ese lugar y tomas tu propio lugar en el mundo. ¿Ya? Generalmente, todos los que tienen ansiedades o que tienen problemas para dormir desde pequeños es un tema de sus madres o de sus abuelas. No es un tema de ustedes, o sea, ahora es de ustedes porque lo heredaron, pero en general todos los temas de falta de sueño de las guaguas es porque la mamá tiene una angustia, porque la mamá no sabe regularse, porque recuerden chiquillas, yo no sé si ustedes saben, quizás en otra oportunidad podemos hablar del tema, pero los niños como tienen un cerebro inmaduro, los bebecitos, ¿quién regula? ¿Quién le pasa las hormonas que le van a causar placer a ese bebé para que se relaje? Es la mamá. Pero si la mamá está produciendo hormonas del estrés como loca, en un puerperio terrible, donde se siente sola, donde se siente deprimida, lo único que va a tener esa guagua cuando le dé teta o cuando la mamá lo tenga en brazo es estrés. Y la guagua va a decir, chanfle, aquí me tengo que salvar solo, entonces todo su cuerpito se prepara, pero como no tiene las herramientas suficientes, ni a nivel neurológico, ni a nivel físico, y tampoco puede huir, se paraliza. Entonces encontramos guaguas que no mueven ni un dedo, o que les cuesta dormir, o con cólicos. Entonces todo eso son síntomas de estrés, ¿ya? Y de estrés postraumático, chiquillos. Porque el trauma no es igual para unos. Para unos quizá encontrarse, no sé, siempre me acuerdo que mi hermano lloraba, raja lloraba con el viejito pascuero, para él era terrible y otros niños lo disfrutaban. Entonces, no para todos el mundo el estímulo es lo mismo, ¿ya? Para algunos que tiemble les da lo mismo. A mí yo no tengo miedo a los temblores, pero hay gente que se paraliza con un temblor y que hay que sacarle en anda prácticamente. Entonces todos somos iguales, o sea, no todos somos iguales y por lo tanto no a todos nos sirven las mismas terapias ni las mismas formas de liberarse de esta situación. Pero cuando ustedes ya saben que esto puede venir de algo, ya tienes un paso o incluso 5 pasos ya más adelante. ¿Ya? ¿Qué más dice la Paola? Me pasa que aparte de despertar a las 3 de la mañana, despierto con mucho cansancio, como si hubiera trabajado toda la noche. ¿Por qué despiertas con cansancio? Despiertas con cansancio porque tu cuerpo ha estado así. Entonces no se relaja. Cuando el cuerpo está apretado, tampoco respira bien. Recuerden, chiquillos, una respiración de un animal que corre para salvar su vida, ¿cómo es? Corta. Hace, ¿ya? La respiración de, de salvémonos es corta, ¿ya? En cambio, cuando nosotros estamos meditando, ¿qué hacemos? Respiramos profundo, respiramos largo, ¿ya? Esa no es una respiración que nos va a servir para si nos está siguiendo un león, ¿ya? El, el trauma a nivel de cerebro es como que estuviera siguiéndote un león. Y a veces el león puede estar en tu casa. Entonces tu cuerpo siente que tienes que estar constantemente eh, en, en contracción, listo para la pelea. Y cuando se mantiene durante mucho tiempo, por ejemplo, si toda tu infancia tú viviste en una casa donde había muchos problemas, discusiones, no necesariamente violencia, pero discusiones, una mala onda, tú nunca pudiste estar relajado y te acostumbraste a estar tenso y entonces el bruxar es normal, el estar tenso es normal, el tener una mala respiración es normal, ¿ya? El dormir a saltitos para alguna gente es normal, ¿ya? Pero no es normal porque existe la posibilidad de lograr esa relajación que tienen todos los sistemas, lo tiene nuestro cuerpo, lo tiene las plantas, lo tienen los animales, lo tienen la familia. El universo te va mostrando, yo siempre miro mucho la naturaleza y aprendo mucho de ella. Y la naturaleza dice, hay ciclos de contracción y hay ciclos de expansión. ¿Ya? Kiki dice que tremendo porque mi mamá... Ay, ahí está.
me transmitió el trauma y yo se lo transmití a mis hijos. Ahí está. Sí, el trauma se transmite. Ay, ay, como que se me fue. Ya, chiquillo. Qué lata porque se me corta el video en lo que estoy más inspirada en el mundo. Pero en el fondo era para saber si quedaron con alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna acotación o algo. Me dejan las preguntas aquí abajito del video o en el mismo post donde hablábamos del tema para resolver preguntas que tengas, dudas de sus temas, de sus propias experiencias o comentarios también. Eh, pero eso era un poquito lo que yo les quería contar sobre el insomnio y las constelaciones familiares. Eh, ¿Cómo se sana esto o cómo podemos salir de esto, de esta implicancia, conociendo o dándonos cuenta de si efectivamente estamos siguiendo un ancestro, eh, si estamos conectados con algún ancestro, si, eh, si hay algún ancestro olvidado, chiquillo. Es súper importante ir a mirar si es que hay algún ancestro que tenga un destino difícil y que haya sido olvidado y que nadie hable de esa persona. Cuando pasa eso, generalmente alguien de la familia se hace cargo de esa persona, de una especie de traerlo, invitarlo a la casa, invitarlo a comer a la casa, invitarlo a nuestra historia. ¿Ya? Así que no necesariamente tiene que dar estos síntomas. Podrían ser otros síntomas. Podría ser un síntoma, por ejemplo, no tener trabajo, no poder tener guaguita, no sentir que te mereces la vida. Hay muchos otros síntomas, pero en general lo que yo he visto es que estos temas que tienen que ver con dificultad para dormir, bruxismo y trastorno del déficit atencional o hiperactividad o gente que duerme muy poco, tienen que ver con que estás a un nivel inconsciente entonces conectado con un ancestro tuyo. ¿Por qué uno hace eso? Generalmente, por ejemplo, si tu mamá nació después de que se murió un hermano, eh, de alguna manera es como si tú tomaras ese lugar por tu madre. Entonces muchas veces tomamos estos roles o tomamos estos destinos por otras personas, por nuestro papá, por nuestra mamá, incluso por nuestros hermanos podría ser. ¿Ya? A veces por gente que ni siquiera conocemos en el sistema familiar. ¿Ya? Muchas veces estas conexiones o estas lealtades inconscientes son con personas que uno ni siquiera conoce, ¿ya? O sea, podría ser un tío que yo no conocí. Podría ser un tío que nació y murió al nacer, por ejemplo. En mi familia, hola Joana, en mi familia hay una historia muy parecida con una guaguita que falleció, un niñito que falleció de bebé. Y es increíble cómo de alguna manera la familia o el destino hace que de alguna manera nosotros nos pongamos en un lugar. Em, entonces, no voy a contar la historia ahora, pero muchos la conocen porque siempre la cuento, que es el hermano por el cual le pusieron el mismo nombre a mi papá, que falleció cuando estaba chiquitito, cuando era guaguita. Entonces falleció porque no tuvieron asistencia médica y mi papá es médico. Es como, ya. O sea, de alguna manera el clan se encarga, dice, ¿por qué falleció esta guagua? Porque no había médico. Entonces uno de ustedes tiene que ser médico. Ya. Y es tanto así que mi papá trabajó mucho tiempo donde ese bebé está enterrado, en el pueblito, y mi papá trabajó mucho tiempo siendo el médico del pueblo. Así de increíble es la historia, ¿ya? Entonces yo les sugiero que vayan a buscar las historias de su familia, que conversen con sus papás, con sus abuelos, para que vamos